Llegué al Museo de Renania, en Bonn, el 19 de marzo de 2024, con un único objetivo: medir los agujeros de tres dodecaedros romanos de bronce que habían sido excavados en campamentos militares del Limes entre 1972 y 1986. La vitrina estaba ubicada en la Sala de Artefactos del Noroeste Provincial, sección 18. El primero de los tres objetos tenía 12 caras pentagonales con agujeros circulares de diámetros visiblemente diferentes entre sí y 20 perillas esféricas en cada vértice de la estructura. La placa del museo indicaba que el objeto había sido clasificado como artefacto ritual de función desconocida, fechado entre los años 150 y 250 después de Cristo. No había ninguna referencia a herramientas de medición, ingeniería o uso militar. Solicité permiso para fotografiar los tres ejemplares desde ángulos que permitieran medir los diámetros relativos de los agujeros mediante software de fotogrametría. La curadora de la sala, cuyo nombre era Dr. Hannah Wiegand, me informó que las fotografías estaban permitidas solo desde el exterior de la vitrina, sin usar trípode ni equipos de iluminación auxiliar. Le pregunté si existía algún registro interno del museo que documentara las proporciones exactas entre los agujeros de cada cara. Me respondió que ese tipo de análisis no formaba parte de los protocolos de catalogación estándar del museo y que los objetos habían sido registrados únicamente por peso, material, contexto de excavación y estado de conservación. Le pregunté si podía consultar los informes originales de excavación. Me dijo que los informes estaban archivados en el depósito de documentación del museo y que el acceso requería una solicitud formal con justificación académica y un plazo de espera de entre 4 y 6 semanas. No presenté la solicitud. Fotografié los tres dodecaedros desde el frente de la vitrina usando un lente de 50 milímetros con apertura de 1.8. La iluminación interna de la vitrina generaba reflejos que impedían capturar con nitidez los bordes interiores de los agujeros más pequeños. Regresé al día siguiente con un polarizador circular. La misma curadora me detuvo en la entrada de la sala y me preguntó si tenía autorización para realizar trabajo fotográfico profesional. Le expliqué que no era trabajo profesional, sino documentación personal. Me informó que el uso de filtros ópticos estaba clasificado como equipo técnico avanzado y requería un permiso especial del Departamento de Comunicación del museo. Le pregunté cuánto tiempo tomaba obtener ese permiso. Me dijo que entre 2 y 3 semanas, dependiendo de la carga administrativa. No solicité el permiso. Observé los tres objetos durante 40 minutos sin cámara. El dodecaedro de la izquierda tenía un agujero superior de aproximadamente 2 centímetros de diámetro y un agujero inferior de aproximadamente 4 milímetros. La proporción visual era cercana a 5:1. El dodecaedro del centro tenía una distribución de agujeros más uniforme, con diámetros que variaban entre 1 y 2 centímetros. El dodecaedro de la derecha tenía un agujero que ocupaba casi toda la cara pentagonal, y otro tan pequeño que apenas permitía el paso de un alambre delgado. Le pregunté a la curadora si existía alguna hipótesis interna del museo sobre por qué los diámetros variaban de esa manera. Me respondió que la interpretación oficial era que se trataba de objetos simbólicos o decorativos cuya variación reflejaba preferencias estéticas regionales. Le pregunté si esa interpretación explicaba por qué las proporciones entre agujeros se repetían en ejemplares encontrados en Galia, Britania y Germania, con diferencias de más de 100 años entre contextos. Me dijo que no estaba familiarizada con análisis comparativos de ese tipo. Le mencioné el trabajo de Amelia Carolina Esparaviña sobre ratios computacionales. Me dijo que no conocía ese estudio. Salí del museo y busqué en la base de datos arqueológica del Instituto Germánico registros de otros dodecaedros excavados en la región. Encontré referencias a 132 ejemplares documentados desde 1739 hasta la actualidad.
Ninguno había sido encontrado en Roma, ninguno en Grecia, ninguno en Egipto. Todos los ejemplares registrados provenían de las provincias del noroeste: Galia Bélgica, Britania, Germania Superior y Germania Inferior. Busqué menciones en textos romanos. No encontré ninguna referencia en manuales militares, tratados de ingeniería, cartas privadas, poemas o inscripciones funerarias. Busqué representaciones visuales en mosaicos, frescos o relieves. No encontré ninguna. El objeto era literariamente invisible y visualmente ausente en todo el registro. Artístico romano. Regresé al museo el 26 de marzo. Solicité hablar con el jefe del Departamento de Arqueología Romana. Me derivaron con el Dr. Ernst Keller, quien me recibió en su oficina en el tercer piso. Le expliqué que estaba investigando la geometría interna de los dodecaedros y que necesitaba acceso a mediciones precisas de los diámetros de los agujeros. Me preguntó si tenía afiliación institucional. Le dije que no. Me preguntó si estaba preparando una publicación académica. Le dije que estaba documentando el proceso de investigación en formato de video. Me dijo que el museo no autorizaba acceso a colecciones para proyectos de divulgación no académica. Le pregunté si podía, al menos, revisar las fichas técnicas internas de los 3 dodecaedros. Me dijo que las fichas contenían únicamente peso, dimensiones externas, material y procedencia, pero no análisis geométricos detallados. Le pregunté por qué no se habían realizado esos análisis. Me respondió que la función del objeto seguía siendo materia de debate y que sin una hipótesis clara no había justificación para invertir recursos en mediciones micrométricas. Le pregunté si consideraba plausible la hipótesis de uso como instrumento de medición o telémetro. Me dijo que esa hipótesis había sido propuesta varias veces, pero que no existía evidencia contextual que la respaldara, como manuales de uso, marcas de calibración o asociaciones claras con herramientas de agrimensura. Le pregunté si la ausencia de esa evidencia invalidaba la hipótesis o simplemente reflejaba que el conocimiento técnico no fue registrado por escrito. Me dijo que en ausencia de evidencia textual, cualquier interpretación funcional permanecía en el terreno de la especulación. Le mostré capturas de pantalla del análisis de Sparaviña sobre ratios repetidos. Me dijo que no había revisado ese trabajo personalmente y que no podía comentar sobre su validez metodológica. Le pregunté si el museo tenía planes de realizar análisis similares. Me dijo que no en el corto plazo. Salí del museo sin haber medido un solo agujero. Compré un dodecaedro réplica en la tienda del museo por 38 euros. La réplica estaba hecha de resina pintada color bronce y las proporciones de los agujeros no coincidían con ninguno de los 3 ejemplares de la vitrina. Llevé la réplica a un taller de metrología en Colonia. Solicité que midieran los 12 agujeros con un calibre digital Mitutoyo de resolución de 0.01 milímetros. El técnico realizó las mediciones y me entregó un reporte impreso. Los diámetros variaban entre 3.2 milímetros y 19.8 milímetros. Calculé las proporciones. El agujero mayor era 6.19 veces más grande que el menor. Busqué proporciones similares en ejemplares documentados en publicaciones académicas. Encontré un dodecaedro excavado en Norton Disney, Inglaterra, en 2023, con una proporción de 6.3:1 entre agujeros opuestos. Encontré otro ejemplar de Vevey, Francia, con proporción de 5.8:1. La consistencia no era exacta, pero la tendencia era clara. Los agujeros no eran aleatorios. Regresé al museo el 2 de abril. Solicité una última reunión con la curadora Wigand. Le mostré las mediciones de la réplica y las proporciones documentadas en la literatura. Le pregunté si esa repetición de ratios no sugería una función calibrada en lugar de un uso decorativo.
Me dijo que las réplicas comerciales no eran representativas de los originales y que las variaciones en ejemplares arqueológicos podían deberse a diferencias en talleres, periodos de fabricación o desgaste post-deposicional. Le pregunté si alguna de esas variables explicaba por qué las proporciones se mantenían dentro de un rango estrecho a lo largo de 200 años y 3 provincias. Me dijo que, sin un programa de medición sistemática de todos los ejemplares conocidos, no era posible responder esa pregunta con rigor. Le pregunté si el museo tenía interés en coordinar ese programa. Me dijo que no había presupuesto asignado para esa línea de investigación. Le pregunté cuánto costaría medir los 3 dodecaedros de la vitrina con un calibre digital. Me dijo que el costo no era el problema, sino la justificación curatorial. Le pregunté qué tipo de justificación sería suficiente. Me dijo que necesitaría una hipótesis funcional que pudiera ser verificada o refutada mediante esas mediciones. Le dije que esa era precisamente la razón por la que necesitaba las mediciones. Me dijo que, sin la hipótesis previa, no podía autorizar el acceso. Salí del museo por última vez. Volví a la vitrina de la sala 18. El dodecaedro de la izquierda seguía en la misma posición. La placa seguía diciendo Artefacto ritual de función desconocida, fechado entre 150 y 250 después de Cristo. El agujero superior seguía siendo visiblemente 5 veces más grande que el inferior. La curadora me había dicho que esa variación reflejaba preferencias estéticas regionales. Para aceptar esa explicación, tendría que aceptar que 132 artesanos de bronce en 3 provincias durante 200 años eligieron independientemente producir objetos huecos de geometría pentagonal, con 20 perillas y agujeros de tamaños variables, siguiendo proporciones matemáticas repetibles, sin ninguna función técnica compartida, sin dejar un solo texto que los mencionara, sin representarlos en ninguna imagen, y sin que ninguno fuera encontrado jamás en el corazón del imperio que, supuestamente, los valoraba. O tendría que aceptar que los romanos dejaron atrás un instrumento calibrado cuya función era tan específica o tan restringida que nunca fue registrada por escrito, y que la geometría del objeto es la única evidencia que queda de lo que sabían hacer con él.